Hola, ¿cómo están? Hoy quiero traerles un tema. Hoy vamos a empezar a hablar de un tema que me parece que es un tema esencial dentro de la vida espiritual de cada uno de nosotros. ¿Ok? Hoy vamos a estar hablando del perdón, pero hoy quería ver un poco el perdón de acuerdo a las diferentes perspectivas de las religiones, de lo que podemos considerar las religiones tradicionales, como el cristianismo, el judaísmo, el budismo, el hinduismo y el islam. Vemos que las perspectivas sobre el perdón van a variar, ¿ok? Y a continuación te quería presentar una visión general de cómo algunas de estas religiones abordan el tema del perdón. Por favor, no te olvides de darle like y suscribirte a este canal para ver acerca de estos temas. Entonces vamos a empezar. El perdón es una práctica espiritual o un concepto espiritual que podemos considerarlo fundamental y que tiene gran importancia en diferentes religiones. El perdón realmente trasciende fronteras, culturas y creencias. A medida que nos adentramos en las creencias y doctrinas únicas de cada religión con respecto al perdón, vamos a obtener una comprensión más profunda del poder que tiene para transformar las vidas. Vamos a explorar un poco las diferentes perspectivas del perdón según el cristianismo, el judaísmo, el budismo, el hinduismo y el islam. En el cristianismo debemos recordar una de las frases más polémicas de Jesús de Nazaret en el momento de su muerte, que decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el cristianismo, el perdón es una enseñanza fundamental que ocupa un lugar central en la vida espiritual de los creyentes. El perdón se entiende como un acto de amor y misericordia hacia Dios y hacia los demás, basado en la creencia en la gracia divina y en el ejemplo de Jesucristo. En el cristianismo, el perdón se basa en la comprensión de que todos somos pecadores y todos necesitamos la gracia y el perdón de Dios. La idea central es que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepientan sinceramente de sus pecados, y buscan restaurar la relación con Dios. La importancia del perdón en la vida espiritual radica en varios aspectos. Primero, en la relación con Dios. El perdón es esencial para una relación cercana con Dios. Los cristianos creen que a través del arrepentimiento y el perdón pueden experimentar el amor incondicional de Dios y restaurar su comunión con Él. Luego es considerado como un acto de amor al prójimo. Jesucristo enseñó a sus seguidores a perdonar a los demás como muestras de amor y compasión. El perdón es una forma de imitar el amor de Dios hacia la humanidad y de practicar las enseñanzas que nos dio Jesús de amar al prójimo como a ti mismo. Luego también está lo que es considerado la liberación del pecado. El perdón permite liberarse del peso del pecado y de la culpa. Al perdonar y ser perdonados, los creyentes pueden experimentar esta libertad espiritual y la paz interior que proviene de soltar las cargas emocionales y espirituales. Luego también está, por último, la reconciliación y la unidad. El perdón fomenta la reconciliación y la unidad en las relaciones interpersonales y comunitarias. Perdonar a los demás y ser perdonados ayuda a sanar heridas y restaurar la armonía en las relaciones. También el perdón divino, los cristianos pensamos que el perdón divino cree que Dios siempre va a estar ofreciendo perdón incondicional a aquellos que se acercan con Él con un corazón arrepentido. Esta creencia en el perdón divino brinda esperanza y consuelo en tiempo de dificultad y errores. En la práctica, el perdón en el cristianismo implica reconocer y admitir los propios errores,
arrepentirse sinceramente y buscar la reconciliación con Dios y con los demás. También incluye perdonar a aquellos que han causado daño, que nosotros sentimos que nos han causado daño o que han pecado contra nosotros. El perdón no significa, no se trata de ignorar o justificar el mal, sino liberarse de la carga emocional, del resentimiento y buscar una relación restaurada y amorosa. En resumen, el perdón es una enseñanza central en el cristianismo que implica amor, misericordia, arrepentimiento y reconciliación. Su importancia en la vida espiritual radica en su capacidad para restaurar la relación con Dios, fomentar el amor al prójimo, liberarse del pecado y fortalecer la unidad y la armonía en las relaciones humanas. El perdón es una muestra de amor incondicional de Dios y una guía para vivir una vida de compasión y de gracia. También tenemos que recordar que una de las principales que Jesús, le preguntan a Jesús, en Mateo le preguntan a Jesús cuántas veces tienen que perdonar. Pedro pregunta a Jesús y Jesús dice 70 veces 7. Y no es que 70 veces 7 sea 490, sino que él está tratando de decir el perdón es infinito. O sea, se tiene que, está tratando de decir es que se debe perdonar infinitamente, ¿ok? No, o sea, perdonas y perdonas y perdonas, es una práctica. No es fácil, pero es posible, ¿ok? Luego tenemos el judaísmo. Ahora bien, la perspectiva judía sobre el perdón es fundamental en la tradición religiosa y en la cultura. En el judaísmo, el perdón es visto como un acto sagrado y necesario para la reconciliación con Dios y los demás. En la búsqueda de reconciliación con Dios, los judíos observan el día de expiación o el Yom Kippur, que es considerado uno de los días más importantes y más sagrados dentro del calendario judío. Durante esta festividad se realizan actos de arrepentimiento y se pide perdón por los pecados cometidos durante todo el año. Se cree que a través de la sinceridad y el arrepentimiento genuino, Dios otorga el perdón y purifica el alma. Para la reconciliación con los demás, el judaísmo enfatiza el valor de pedir perdón y también ofrecerlo. Antes de Yom Kippur se busca activamente el perdón de aquellos a quienes se hayan causado daño o perjudicado de alguna manera. Y además se insta a perdonar a quienes piden disculpas sinceramente. El Talmud, que es una fuente muy importante de las enseñanzas judías, destaca que perdonar a otros es un deber moral y espiritual, y alienta a los judíos a mostrar compasión y a liberarse de cualquier resentimiento o ira, fomentando la reconciliación y la restauración de la armonía entre las personas. En resumen, las perspectivas judías sobre el perdón enfatizan la importancia de la reconciliación, tanto con Dios como con los demás, a través del arrepentimiento, el perdón mutuo y la compasión. Es un proceso que fortalece los lazos humanos y fortifica el camino hacia una vida espiritual, hacia una vida más espiritual y significativa. Ahora bien, tenemos el budismo. El budismo también nos habla de, dentro del budismo también vemos que el perdón y la compasión son fundamentales. El perdón se aborda como una vía fundamental para liberarse del sufrimiento y alcanzar la paz interior. La enseñanza central del budismo es el concepto de comprensión profunda o sabiduría que lleva el perdón a la liberación del sufrimiento propio. El budismo reconoce que el apego, el odio y la ignorancia son las causas fundamentales del sufrimiento humano, que para encontrar la paz interior y liberarse del sufrimiento se alienta a los practicantes a practicar el perdón tanto hacia los demás como hacia sí mismo. El perdón en el budismo implica soltar cargas, soltar resentimientos, soltar iras hacia todo el mundo, hacia las personas que nos han herido y nos
perjudican y se considera como una especie de liberación del ciclo de venganza, de odio, y lo que permite a la persona a encontrar serenidad y sobre todo paz interior. La práctica del perdón también la aplican a uno mismo, reconociendo tu humanidad, aceptando tus imperfecciones y errores sin autocondenarse. Esta comprensión lleva un proceso de sanación interna y de aceptación que contribuye a la paz mental y emocional. Y en muchas enseñanzas budistas se destaca la importancia de la compasión y el amor incondicional hacia todos los seres vivos. Al perdonar a los demás y sobre todo a uno mismo, se cultiva la compasión y se trasciende el ego, lo que conduce a una mayor conexión con los demás y a una profunda paz interior. En resumen, el budismo aborda el tema del perdón como una vía esencial para liberarse del sufrimiento y encontrar la paz interior. Mediante la práctica del perdón, los budistas cultivan la compasión, la aceptación y la liberación del apego y del odio, lo que les permite alcanzar un estado de calma y equilibrio en medio de las vicisitudes de la vida. Luego nos adentramos en la perspectiva del hinduismo, sobre el perdón. El hinduismo es una religión muy rica, tiene una gran variedad de creencias y de prácticas. Pero en la tradición hindú el perdón también está presente. Y el perdón es una enseñanza fundamental que se relaciona estrechamente con la búsqueda de crecimiento espiritual y de la armonía. El hinduismo considera que el perdón es una virtud esencial que fomenta la paz interior, la liberación del karma y el camino hacia la armonía y la unidad con lo divino. En la filosofía hindú se reconoce que el perdón es una herramienta poderosa para liberar el alma de las cadenas del pasado y de las ataduras kármicas. Perdonar a aquellos que no han causado daño o malestar es visto como un acto de compasión y de sabiduría y comprensión que trasciende el resentimiento y la venganza. El perdón en el hinduismo también se vincula con el concepto de dharma, que se refiere al deber moral y espiritual de cada individuo. Perdonar a otros y a uno mismo se considera un deber espiritual que ayuda a mantener la armonía en las relaciones y avanzar en el camino del crecimiento espiritual. Además, el perdón en el hinduismo se relaciona con la idea de ahimsa, que significa no violencia o no dañar a otros seres vivos. Practicar el perdón es un acto de ahimsa, ya que implica evitar hacer daño a otros a través de los pensamientos, palabras o las acciones negativas. En la búsqueda del crecimiento espiritual, el perdón es esencial para liberar la mente y el corazón de las cargas emocionales y permitir que el alma evolucione hacia una mayor comprensión y conexión con lo divino. Se considera que el perdón es una puerta hacia la paz interior y la realización espiritual. En resumen, la enseñanza hindú acerca del perdón destaca su importancia en la búsqueda del crecimiento espiritual y armonía. Perdonar a otros y a uno mismo se considera una práctica esencial para liberar el alma del karma, mantener el dharma y cultivar la paz interior. El perdón en el hinduismo es una herramienta también muy poderosa que conduce al camino de la unidad con lo divino y la expansión de la conciencia. Por último tenemos al islamismo. A pesar, como les dije, a pesar de la evidente diferencias culturales, el perdón también está presente en el Islam y ellos lo consideran un deber hacia los demás. El perdón ocupa un lugar central y se considera una virtud fundamental en la vida de un creyente. La visión islámica sobre el perdón está intrínsecamente ligada a la misericordia y la compasión, tanto hacia Dios como hacia los demás. En el Islam se enfatiza que Dios es el perdonador por excelencia y su misericordia es infinita. Los musulmanes creen que Dios es
Gafur, el perdonador, y Al-Rahim, el misericordioso. Y que Dios está dispuesto a perdonar a aquellos que sinceramente se arrepienten de sus pecados y buscan su perdón. El Corán y las enseñanzas del profeta Mohammed resaltan la importancia del perdón como una forma de alcanzar la paz interior y la purificación del alma. El acto de perdonar se considera una virtud noble y una muestra de humildad y compasión hacia los demás. El Islam enseña que el perdón no solo es un acto de generosidad hacia aquellos que han cometido errores, sino también una herramienta poderosa para liberar al corazón de la carga del rencor y de la ira. Perdonar a otros permite cultivar la paz interior y fortalecer los lazos de hermandad y unidad dentro de la comunidad. La idea de perdonar en el Islam se extiende a todas las esferas de la vida cotidiana, desde las relaciones personales hasta los asuntos sociales y comunitarios. Se alienta a los musulmanes a perdonar a quienes le han causado daño y buscar la reconciliación como medio para fomentar la paz y la armonía en la sociedad. El Corán enfatiza que la importancia del perdón y la compasión en varios versículos, como el Sura Al-Imran, donde dice: perdonen y pasen por alto. ¿Acaso no aman ustedes que Dios los perdone? Y Dios es perdonador, misericordioso. En resumen, la visión islámica sobre el perdón destaca su papel fundamental en la vida del creyente y su conexión con la misericordia y la compasión. Perdonar se considera un acto virtuoso que conduce a una mayor paz interior y a la construcción de una sociedad más compasiva y unida. El perdón en el Islam es una manifestación del poder de la misericordia divina y una guía para vivir una vida llena de compasión y bondad hacia los demás. Entonces podemos ver que aunque cada religión tiene su enfoque único sobre el perdón, todas comparten una creencia: el poder transformador del perdón en la vida de la persona. El perdón tiene la capacidad de reparar relaciones rotas, sanar heridas, traer paz al alma. No siempre es fácil, pero definitivamente el perdón es un camino hacia el crecimiento espiritual y hacia la sanación. Al perdonar podemos cultivar el amor, la comprensión y la compasión en nuestras vidas. Bueno, gracias por ver este video sobre las diferentes perspectivas del perdón según las diferentes religiones. Como podemos ver, a pesar de las diferentes culturas, las fronteras, aunque parezca que no tenemos nada en común, pues todas están de acuerdo en que el perdón transforma, el perdón libera cargas, te libera del pasado, cargas karmáticas, te libera del pasado, alivia el dolor en el corazón, ¿ok? Y siempre vemos el perdón como una práctica que incrementa, por decirlo así, la conexión con Dios, ¿ok? Ese es el principal objetivo, es como fortalecer. Tú perdonas para fortalecer esa relación con Dios, ¿ok? Y también vemos que Dios siempre perdona, ¿ok? O sea, de eso se trata. Dios siempre perdona, siempre nos perdona, pero pues por supuesto tenemos que arrepentirnos. Esa es la parte importante. Bueno, espero que les haya gustado. Seguiré haciendo videos esta semana. Estoy un poquito inspirada en hacer más videos acerca de este tema. Espero que les haya gustado. Chao, chao.